por ejemplo, se habla mucho de la Rapimafia de Colombia, que hay muchísimas compañías que aprendieron no sé qué cosas en Rappi que son súper valiosas para que ahora ellos lancen su negocio y así siguen creciendo. Y lo mismo puede ser con cualquier otra startup. De hecho, no se habla mucho de la Easy Mafia, pero porque prácticamente se agotó hace mucho tiempo, pero casi todos los country managers que conozco de Easy Taxi han lanzado sus propias startups también y nos mantenemos muy conectados. Entonces, una cosa que te ayuda mucho en la realidad es haber aprendido de alguna startup en la que trabajaste y eso está muy valorado por los fondos y definitivamente también por YC. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Christophe Robillard, CEO y cofundador de Cashin, que empezó con una startup de microcréditos con un componente social y hoy en día también ayuda a los microempresarios a recibir pagos. Hablamos de su salto al mundo del emprendimiento como country manager de Easy Taxi, empresa que creció muy rápido y posteriormente se vendió a Cabify. Después empezó Cashin. Hablamos de la evolución del producto gracias a la data y cómo han incluido diferentes cosas como un componente de juegos. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Christophe, bienvenido a Fundadores. Hola Alex, gracias por tenerme por aquí, es un gusto. Un gusto tenerte por acá. Bueno, tú empezaste a emprender ya desde hace bastantes años y creo que era un modelo de negocios muy interesante, ¿no? Que se dio. ¿Cuál es la historia? Pues que te sumaste a Easy Taxi a abrir Perú. Bueno, para entender un poco mi personalidad, de que me encanta hacer negocios, tengo que ir hasta en la época del colegio. Yo tenía a mi cómplice, que era mi madre, que me permitía salir del colegio a la hora que sea. Tenía un paquete de excusas ya prefirmadas por mi mamá para salir porque me dolía el estómago o por cualquier tipo de motivo. Tenía una cita médica. Para yo poder atender a reuniones de pequeños negocios que tenía en su momento. Y la única condición era mantenerme primero de la promoción del colegio, así que la realidad es que fui primero para poder salir cuando quería del colegio. Eso es un poco lo que me define. Más adelante te voy a contar un libro que me cambió la vida desde pequeño y por qué me hizo meterme un poco a hacer negocios desde tan pronto pude. De ahí, cuando estuve en la universidad, yo tuve un negocio de eventos masivos. Llegué a hacer 20 fiestas, en la mayoría todo incluido, para eventos de Halloween, para eventos de fin de exámenes de la universidad, para Año Nuevo. Y cuando culmino la universidad, dejo los negocios a un lado porque ingresé a McKinsey. Y la verdad es que para muchos que están en la universidad, McKinsey es el sueño, y decidí meterle full cabeza a eso. Para ser honestos, desde muy rápido me di cuenta que no tenía tanto el perfil de consultor estándar que tanto le gusta a la firma. Y sí, la realidad es que aprendí muchísimo, pero me golpeé. De hecho, uno de los socios con los que trabajé bastante y que inclusive hoy en día es inversionista con nosotros en Cashin, decía que a los analistas recién ingresados éramos diamantes en bruto, que había que pulirlos a golpes. Entonces, la realidad es que eso definió un poco mi tiempo en McKinsey. Pero a eso, cuando ya estaba cumpliendo el segundo año, recibí lo que siempre digo, el salvavidas de emprendimiento. Recibí la llamada de otro ex consultor brasileño que estaba dirigiendo las operaciones de Easy Taxi, la expansión por Latinoamérica. Era eso del 2013 y él viajó a Perú y me escribió por LinkedIn y me dijo para encontrarnos, para contarme de qué trataba lo que estaban haciendo, a ver si es que me interesaba sumarme. Para darte un poco de contexto, en ese entonces en Perú
creo que solo había pasado Groupon, como que la única startup de tecnología, lo único que se conocía, como que un negocio por página web, era Groupon. También se estaba recién lanzando Linio, Hello Food, y la realidad es que todas eran compañías que Rocket Internet estaba empujando en Latinoamérica. De hecho, creo que le debemos muchísimo a Rocket Internet de lo que muchos hemos aprendido y hemos entrado al ecosistema, porque ellos empujaron la expansión de los negocios rápidamente en mercados emergentes. Y yo no conocía mucho de esto, pero se me ocurrió, bueno, vamos a esa reunión en Starbucks, no perdía nada. Y lo que sucedió, digamos, quien finalmente terminó siendo mi jefe, que se llama Gustavo Vaz, que es el actual fundador de M-Casa, un startup brasileño de propiedades que está creciendo un montón, me mostró o sea, después de hablar del negocio y que me estaba haciendo la propuesta de ser country manager y que, bueno, para mí era un poco irreal, decía, todavía era muy chico. El momento para mí clave de la reunión fue cuando él se está yendo y me muestra cómo funciona Easy Taxi. Él pide un taxi y le llega el taxi y yo veo cómo va llegando en la aplicación y no lo podía creer. Ahí, para mí ese fue el momento wow, se podría decir, de esa reunión. Se me abrieron los ojos y dije, ok, esto va a cambiar definitivamente el transporte. Y así que, nada, tomé la propuesta y fue buenísimo, ¿no? Porque en la práctica me estaban pagando para ser emprendedor. Era retomar mis raíces, que siempre me gustaba a mí hacer negocios. Y en el mundo de tecnología, que yo nunca antes había pensado hacer un negocio con tecnología. Mis negocios eran súper básicos, por así decirlo. De hecho, meses después Gustavo me contó que él había acordado con el taxista desde antes que lo espere a unas cuadras del Starbucks porque era un MVP, súper MVP lo que se tenía. Y él hizo todo este show para hacer la demostración. Y también me contó, por otro lado, que yo fui el único consultor de McKinsey que le respondió el mensaje. Así que en la práctica fue una sumatoria de cosas que se tuvieron que dar para que finalmente yo entre a Easy. De hecho, le debo al 100% a McKinsey que me hayan contactado. Si no, o sea, claramente este ex consultor solamente buscaba consultores que puedan ayudarlo en el lanzamiento de la compañía por acá. Y ya. Y no te imaginas lo que fue contarle a mi mamá que yo me estaba yendo de McKinsey a una empresa de taxi, porque era la única forma de explicárselo, ¿no? Claro, sí, me Así, imagino. bueno, así es que yo entro a Easy. Yo en ese entonces tenía 23 años y empezamos con un equipo de 4 personas. Al cabo de un año y pico ya éramos más de 120 personas en la compañía. Era una locura. Y, o sea, nunca me esperé que fue así, que el camino, y fue increíble. Para mí fueron probablemente los años más bonitos. Inclusive, rápidamente es que yo conocí a mi socio actual, con el cual lanzamos Cashin. Él es José Manuel. Él ingresó como City Manager de Chiclayo, que es una ciudad al norte de Perú. Rápidamente nos dimos cuenta que su perfil era mucho más de tecnología. A pesar de que lo hacía muy bien en operaciones, se frustraba por no poder ayudar a mejorar la experiencia de los usuarios, y lo logramos reencauzar en el camino de tecnología, de producto, y con el tiempo él llegó también a ser el que dirigió regionalmente producto y también tecnología en Easy Taxi, y bueno, y luego Cabify tras la venta. ¿Te acuerdas un Am, poquito las primeras impresiones de cuando abrieron? Pues tú eras muy joven, 23 años, estar abriendo un país nuevo, algo totalmente nuevo. ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué pensabas? Sí, mira, de hecho, una de las primeras cosas que me sorprendió, es que había un playbook para lanzar Easy Taxi que se había armado, y lo que teníamos que hacer era buscar taxistas que sean registrados formales digamos, según la autoridad de cada país. Y resulta que para quienes conocen Lima, la realidad es que las licencias que da la ciudad son un chiste.
Digamos, la gente ve como muy peligroso subirse a un taxi de los que tienen licencia de la ciudad versus un taxi que esté afiliado a cualquier asociación o empresa que te dé tranquilidad. Porque la realidad es que para sacar una licencia en Lima o en el Callao, que es la ciudad colindante, es cuestión de pagar un dinero, pero no es que haya mucho filtro y también la calidad de los vehículos solía ser bastante inferior a la de los que hacían servicios de forma particular. Eso quiere decir que, mira, en Perú ya existía mucho antes de las aplicaciones el servicio de taxi particular. Y ya era algo que era aceptado por la sociedad, por las autoridades y funcionaba. Entonces lo que nosotros hicimos fue cambiar ese playbook específicamente para Perú y no ir con taxistas públicos, sino ir con taxis que den seguridad. Porque de hecho el problema, Easy Taxi, como se fundó, fue inicialmente para resolver el problema de conseguir un taxi, que era muy difícil en Río de Janeiro, que es donde se inició la compañía, pero en Perú eso no se da, porque en Perú tú levantas la mano en la calle y automáticamente paran 3 o 4 taxis y tú te pones a elegir y a negociar con cada uno de ellos para ver quién te lleva al mejor precio y en el vehículo más cómodo. Entonces, la realidad del problema era muy distinto, entonces lo adaptamos y la realidad es que funcionó y al cabo de varios años terminó probando de que ese modelo era mucho mejor que el modelo público. Easy Taxi en Perú logró ser el país más rentable de todos. Inclusive muchos dicen que éramos los que realmente parábamos la olla, como decimos en Perú, financieramente para la compañía. Y sí, eso fue de hecho muy, muy valorado hasta por Cabify a la hora de que Cabify compra Easy Taxi, en especial con el objetivo de ingresar al segmento de taxis, pero se valoró bastante la experiencia que traía mi equipo en Perú porque habíamos gestionado ambos modelos a la vez, ¿no? Porque trabajábamos tanto con los particulares, digamos, los privados, como con los públicos. Y creo que por eso es que nos reconocieron el hecho de pasar a gestionar la región. O sea, tanto mi socio y yo y otros, bueno, inclusive nuestro actual COO de la compañía era el que dirigió los proyectos regionales, entonces juntos es que estábamos gestionando Cabify a nivel regional, nos reconocieron eso. ¿Y cómo fue la venta de Easy Taxi a Cabify y el cambio de tal vez un poquito, pues ahora ser parte de una empresa más grande, la cultura cambia y a veces son complicadas, ¿no? Las compras. ¿Cómo fue este cambio más bien, qué cambió en Easy Taxi con esta compra de Cabify? Sí, mira, creo que coincidimos en un momento interesante en el que Easy Taxi, dado que ya habían ingresado los competidores grandes, ya había ingresado Uber, ya había ingresado TaxiBit, que es una compañía de Daimler, que son los dueños de Mercedes-Benz, y que están en este negocio por un tema estratégico que es para evitar de que Uber sea tan grande y que pueda negociar los precios de los autos. Así es por lo que yo al menos personalmente entiendo que invirtieron en TaxiBit. Hubo una guerra de precios gigante en el país. Y bueno, y como en varios mercados, y lo que decidimos nosotros fue enfocarnos en seguridad, que fue lo que inicialmente nos dio valor y no entrar a la guerra de precios. Si bien eso nos hizo estancarnos bastante en cuanto a crecimiento, nos pudo permitir ser rentables y éramos los únicos rentables. Y Cabify estaba siguiendo un camino bastante similar. Su negocio tradicionalmente había sido de mucha calidad en el trayecto y con Easy Taxi buscaban poder competir un poco más con estos grandes competidores de Deep Pocket que tenían dinero inagotable, SoftBank o Daimler. Entonces sí creo que fue muy inteligente la fusión de las compañías, digamos, la compra de Cabify a Easy. Definitivamente, como en toda compra, hubo juegos digamos, no sé si decir de orgullo de algunos otros, vínculos que ya existían de amistades entre los que venían de una compañía a otra. Se hizo un trabajo enorme para evitar que esto suceda y doy fe de que casi como por 6 meses operamos como 2 compañías independientes para intentar de entender cuál era la mejor forma de juntarnos hasta que finalmente se encontró
creo que una forma justa de hacerlo, en el que se les dio protagonismo a casi todos las personas que tenían buen rendimiento en cualquiera de las compañías. Y se armó finalmente ya la fusión inclusive de marcas, que Easy Taxi pasó a ser Cabify, una sola compañía, una sola oficina, una sola estructura. Y la verdad es que creo que eso es lo que le ha permitido a Cabify ser lo que es hoy. Cabify tenía unos valores muy, muy buenos, muy, hasta yo diría, europeos en algún sentido, y se contagió un poco de la tropicalización, o digamos la velocidad o el criollismo de los latinoamericanos, que éramos los de Easy, y se armó una compañía mucho más sólida que, de hecho, Cabify se propuso ser la primera compañía, el primer unicornio de ride-hailing rentable del mundo, y lo logró. De hecho, fue el primero de todos. Mientras que todos estaban en pérdida, Cabify logró consolidarse en eso. ¿Y qué te quedas de aprendizajes de ver esta industria que se volvió una industria que creció muy rápido, que era muy hot y que salieron muchos competidores, ¿no? Empezaron a competir muchos, y estuviste bastantes años en esta industria. Como que ahorita viendo para atrás todo esto que sucedió, porque muchas industrias se mueven de manera similar, ¿no? Algunas están más temprano, pero van evolucionando. ¿Qué aprendizajes te quedas de haber visto todo esto en la industria de ride sharing? Es interesante, ¿ya? Porque tienes competidores con fondeos y estrategias muy distintas. Claramente, Uber, Didi y Bit han ido a competir por el que tenga más volumen, a costa inclusive de los rendimientos financieros de la compañía, para crecer más rápido. Y creo que ese era el playbook que teníamos muchas startups, o sea, la mayoría de startups con hypergrowth hasta el año pasado. Ese era el playbook. O sea, crece, no importa tanto la última línea. Y creo que la tormenta actual que se está viendo un poco en la industria, no solo en ride-hailing, en general en tecnología, es un poco el castigo a esa forma de crecer. Mientras que nosotros en Cabify nos vimos, no sé si decir forzados, pero al menos fue la estrategia tomada por la compañía de ser una compañía escalable, sustentable, con unit economics reales. Nos forzó a armar una compañía que agregara valor suficiente para que el cliente esté dispuesto a pagar el valor real del servicio y no un precio subvencionado. Entonces, eso para mí es un aprendizaje muy importante. De hecho, nosotros desde que lanzamos Cashi-in nos pusimos esa valla de que todo tipo de negocio que hagamos tiene que ser escalable. No podemos ponernos a subvencionar algo, porque si no te metes en un trompo que nunca acaba, y necesitas fondeo inagotable para poder armar tu mercado. Y sí, entonces para mí es un aprendizaje interesante, ¿no? Que no necesariamente tienes que estar en ese modo hypergrowth de subvención para ser un unicornio. Cabify es un unicornio sin haber hecho eso. Sí, claro. Y como dices, si vas a tener que depender de fondeo, digo, depende de la estrategia, ¿no? Pero mientras más dependas de fondeo, pues tal vez estás en una posición más débil, ¿no? Para negociar. No hay como ser, pues, una empresa súper rentable, que no tengas que, pues, que gastar tanto dinero, ¿no? Y puedas crecer de una manera mucho más sana. Correcto. Y bueno, luego te fuiste por un rato a Ligo, que estuviste de Chief Operating Officer, pero después, ¿cómo fue que nació Cashi-in? ¿Cómo fue que viste la oportunidad? ¿Estabas buscando algo en la industria? ¿Estabas buscando algo para emprender? O un poquito, ¿cómo fue el proceso de lanzarte a emprender? Claro, mira, nosotros luego, mi socio y yo, luego de los 6 años en Easy y en Cabify, nos dedicamos a ayudar a un gran empresario peruano, al cual le tengo muchísima estima. Se llama Alberto Castillo. Él, con su compañía, nos brindó la solución para dispersar fondos a los taxistas que recibían pagos con tarjetas de crédito en Easy Taxi. Y él estaba lanzando una tarjeta prepago para el segmento B2C, y nosotros podíamos sumar mucho. De hecho, esto surgió en conversaciones de ideas de negocios que nosotros teníamos, y Alberto nos contó de este proyecto que tenía, y nos pareció buenísimo, y entramos a ayudarlos, yo como COO y mi socio como CTO.
siempre sabiendo de que eventualmente nosotros íbamos a emprender por nuestra cuenta. Así que aprovechamos esa oportunidad para aprender mucho de fintech y lo que nos llamó más la atención es que para generar un impacto grande con tecnología y finanzas, la forma de generar un mayor impacto era lograr confiar en personas a las cuales el segmento tradicional de banca o finanzas no ha podido confiar históricamente para productos financieros como microcapital de trabajo para pequeños emprendedores. Te hablo de vendedores ambulantes, de personas con pequeños puestos de mercado y aquellos que ofrecen productos por WhatsApp. Para que tengas una idea de por qué es que las entidades financieras tradicionales no han podido confiar en ellos. Yo siempre digo que no han podido, no es que no han querido, es que la tasa de impagos usualmente en ese segmento está por el 15%, entonces es prácticamente una misión imposible sostener esto para una entidad tradicional que utiliza un scoring tradicional. Nosotros, de hecho, cuando hemos hecho pruebas y buscamos la correlación que puede existir entre un scoring tradicional y lo que resulta de los usuarios, realmente la tasa de impago es bien alta. Entonces, el scoring tradicional no sirve realmente para este segmento. Nosotros nos pusimos a probar muchas formas de cómo controlar ese tasa de impago, porque nos parecía muy injusto que por cerca de entre 1 o 2 personas de cada 10 que son malos pagadores, 8 personas pagaban por los pecadores y los bancos sencillamente no los atendían. Entonces decidimos hacer muchas pruebas y la que nos terminó funcionando, que inclusive no era una de las hipótesis que teníamos, es que encontramos que existía un vínculo de responsabilidad social crediticia entre los usuarios que venían recomendados por un amigo. Eso quiere decir de que tú, porque viniste por un amigo, te portabas mejor a la hora de pagar tus créditos. Entonces decidimos que ahí había una oportunidad enorme, porque literal era 70% menos de probabilidad de impago para estos usuarios, y lo que era increíble es que estos usuarios llegaban gratis. Esto es fantástico porque no estábamos pagando campañas de adquisición para que vengan. Ahora, claramente lo que tienes que hacer es llegar a una masa crítica de usuarios para que crezcas lo suficiente con estos usuarios que llegan referidos. Y en eso andamos, ¿no? Para eso, de hecho, lo más importante es tener un producto espectacular que se venda por su cuenta. Y creemos que Google se está dando cuenta que estamos haciendo las cosas bien, porque si tú buscas préstamos actualmente en Perú, que ese es nuestro primer producto, somos el primer resultado orgánico que te bota Google. Ok, qué interesante. Y un poquito antes de que nos metamos cómo funciona el modelo, o sea, ustedes vieron el problema y empezaron a hacer experimentos para ver cómo solucionar este problema. ¿Qué otro tipo de experimentos hicieron antes de llegar al modelo que ocupan actualmente? Hicimos un piloto para bloquear celulares de forma remota. Y esto fue una idea que, de hecho, fue con lo que inicialmente planteamos. Yo había escuchado un podcast donde habría hablado Carlos García de Kavak, y él explicaba que Kavak en la práctica es una financiera disfrazada de venta de autos usados. Y por qué es que les iba bien, es porque el vehículo lo utilizan como un colateral. Y él dijo, mira, en Latinoamérica necesitas tener colaterales para poder dar créditos. Entonces, mi cabeza me di vueltas diciendo, ¿cómo hago para yo poder dar un microcrédito colateralizado y de forma escalable, ¿no? Porque ya una cosa es cuando sí vale la pena hacer todo el procedimiento para un préstamo de miles de dólares, como es un vehículo, digamos, un procedimiento presencial, ¿no? Pero para créditos de $12, que son los que empezamos dando, no era viable poner un punto físico para hacer operaciones o para que alguien deje una prenda o algo así. Entonces se me ocurrió la idea de qué tal si es que inicialmente era bloquear las líneas telefónicas, digamos, llegar a un acuerdo con los usuarios para que nos transfieran el poder de poder bloquearles la línea telefónica, pero encontramos que eso no tenía sentido en la práctica, porque en este segmento los usuarios cambian rapidísimo de número de teléfono, se compran un chip a la vuelta de la esquina y se acabó. Entonces
nos pusimos el siguiente challenge, que era bloquear los celulares Android, que son los que utiliza la gran mayoría de nuestra población. Y lo logramos, y cumpliendo completamente con las normas de Google para desarrollar productos, porque sí tienen esta funcionalidad. No es algo muy sencillo y claramente es delicado para no arruinar la experiencia del usuario. Y eso fue con lo que lanzamos. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que, si bien esa tecnología funcionaba, que es algo que aún tenemos, que es nuestra propiedad intelectual, el lado social era mucho más importante, y a partir de ahí es que nos dedicamos a seguir innovando desde el tema social, el vínculo social que tenían los usuarios. ¿Y cómo se fueron dando cuenta de esto, del vínculo social, y cómo funciona actualmente? Me decías un poquito que las personas que lleguen referenciadas pagan mejor, pero ¿cómo funciona y cómo haces que el colateral funcione o cómo dejas de prestar o cómo funciona un poquito el modelo? Ya, mira, ¿cómo me di cuenta? Esto es porque inicialmente la compañía la hicimos nosotros dos. Empezamos en septiembre del 2020, en plena pandemia, y yo operaba todo y mi socio desarrollaba. Éramos los dos y no queríamos meter a nadie más al equipo, no queríamos ni siquiera recibir $1 de inversión, porque, bueno, teníamos la suerte de que veníamos con cierto buffer del pasado y podíamos darnos un tiempo para probar las cosas por nuestra cuenta. Y haciendo ese piloto es que me doy cuenta por la forma en la que crecieron los usuarios, porque se empezaron a multiplicar, a pesar de que, digamos, nosotros pusimos una campaña de una semana. Solamente queríamos tener los primeros 20 usuarios para probar qué pasaba cuando no pagaban. Inclusive queríamos que no paguen para ver si pagaban cuando les bloqueábamos el celular. Ahora, lo que sucedió fue impresionante, porque esos 20 usuarios pasaron a ser 80 usuarios al cabo de 2 semanas. Y no entendíamos por qué, si es que las campañas ya estaban apagadas, cómo llegaron, y vimos que esos 60 usuarios adicionales tenían ese mejor comportamiento, y nos pusimos a indagar cómo llegaron, y bueno, llegaron referidos de estos primeros 20 usuarios que les habían contado la experiencia. Para que tengas una idea, yo no pensaba que esto iba a ser un negocio, digamos, un producto, una aplicación viral, porque bajo mi cosmovisión, si yo saco un préstamo, por ejemplo, para sacar un coche, no es algo que yo voy a estar orgulloso de contarle a mis amigos. Prefiero que por ahí piensen que lo pagué al contado, ¿no? Que tenía el dinero para pagarlo y que no me prestaron. Pero en este segmento de la población, sacar un préstamo formal por primera vez, inclusive teniéndolo tan fácil como cuando pides un Cabify o un Uber, si quieres, que lo tenías en minutos, apretando un botón en el celular, es que impactó mucho, y empezaron a correrse la voz. Y claro, estos usuarios que llegan son los que llegaron de referidos, son los que tenían el mejor desempeño, y decidimos, ok, tenemos que pivotear por completo y girar a dedicarnos a formalizar estos vínculos. ¿Y cómo es que funciona hoy en la práctica? Tenemos nuestro algoritmo crediticio colaborativo, que como funciona es que Cashin es una aplicación que tú descargas, pero en la práctica es como una pequeña red social crediticia. Tú añades amigos, así como los añades en Facebook, en Instagram, donde quieras, y a la hora de que le llega la solicitud de amistad al amigo, le pregunta, hey, ¿tú realmente confías en Chris? Porque si Chris no paga bien sus créditos, tú te vas a perjudicar, digamos, en tu score, y viceversa. Si tú también te portas mal, vas a perjudicar a Chris. Y así es como funciona en la práctica. Nosotros lo que hemos hecho es todo un juego de niveles, es como algunos le dicen gamification. Todos nuestros usuarios parten de un nivel básico y van subiendo de nivel hasta un nivel diamante, y lo que ganan es línea de crédito y una menor tasa según cómo van progresando. Y la forma de ganar puntos es claramente pagando a tiempo, tanto ellos como sus amigos. Y más bien, si es que alguien se atrasa, bloquea a sus amigos hasta que se ponga el día. Entonces sus amigos no pueden acceder al capital de trabajo que necesitan para su micronegocio por culpa del amigo. Entonces, eso de hecho también es una cosa que hemos aprendido a comunicar un poco con teorías de behavioral science, que bueno, también de ahí te contaré cuál es el libro que más me gusta, ¿no? ¿Y cómo fueron metiendo toda esta parte de gamification? Porque siento que hay un paso grande pues de esto de que referencias a que ya hagas pues más gamificado y todo un score alternativo. Bueno, la realidad es que nosotros lo vimos como innato, porque
porque José Manuel, mi socio y yo, desde la época que estábamos en Easy Taxi, teníamos como hobby hacer juegos digitales y lo hacíamos, nos divertíamos y para nosotros nos gusta definitivamente empujar a los usuarios a portarse bien o a tener un mejor engagement con incentivos no monetarios. Entonces, para nosotros la clave fue esa. Vimos bastantes aplicaciones y creo que la mejor referencia que nos llevamos fue la de AliExpress, de cómo uno sube de niveles y vas teniendo beneficios y también cómo lo comunicas. Y sí, entonces así lo armamos. Nos parecía bastante natural que era la única forma en la cual el usuario se iba a querer portar mejor, era dándole beneficios por hacerlo. Y así es que están los tiers, el leveling system o el juego del crédito, como también lo decimos. Claro. ¿Y cómo ha ido evolucionando el producto? Porque muchas personas en Latinoamérica son microemprendedores, ¿no? Alguien que le vende a sus vecinos o alguien que vende más y luego muchas de estas personas son las que necesitan crédito, ¿no? Para capital de trabajo. Y el chiste es que sea pues crédito pues, eficiente, ¿no? Que, o sea, que es algo productivo, crédito productivo y que no sea nada más para irte a emborrachar o esas cosas. ¿Cómo ha ido evolucionando el producto y cómo lo hacen ahora para atender mejor pues, a sus usuarios? Porque me estabas contando antes de la entrevista que ahora también no solo le dan crédito, sino que también pueden recibir pagos. Sí, mira, nosotros partimos en pleno pandemia, entonces a la hora de decidir qué segmento queríamos, digamos, servir, nosotros nos fuimos por los microempresarios porque queríamos que el dinero que les prestemos sea utilizado para generar valor. Por eso es que partimos con este segmento de usuarios. Ahora, sin embargo, los microempresarios traen amigos que no son necesariamente microempresarios, pero al estar enlazados con ellos es que sí podemos confiar. Es como que necesitas que haya venido un usuario anterior que tenga buena experiencia con nosotros y así le puedes, así también podemos confiar en ti, ¿no? Ok, buenísimo. Y ahorita están en Y Combinator, ¿no? Que bueno, ahorita hay menos empresas latinoamericanas y sobre todo pues de Perú han pasado muy pocas por YC. Bueno, no sé si muy pocas, pero menos que en otros lados. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de estar en YC y en qué les ha ayudado a construir Cashin y sobre todo a pensar pues, de forma diferente en el largo plazo? ¿En qué ha influenciado esto? Sí, mira, claramente es cierto que el ecosistema peruano recién está incipiente, estamos todos a la espera del primer unicornio. Hay un par de compañías que están encaminadas hacia eso. Y bueno, y claramente todas ellas han tenido que no solamente trabajar en Perú, sino que expandirse regionalmente. En este batch somos alrededor de 15 compañías de Latinoamérica en YC. Uno de los primeros consejos valiosos que tuvimos al inicio del programa fue que teníamos que ya empezar a trabajar en nuestro siguiente producto para tener una propuesta de valor mucho más sólida. Es cierto que hay muchos intentando de dar créditos en Latinoamérica de muchas formas, pero el poder se va a dar, digamos, la gran propuesta de valor se va a dar cuando no solamente des el crédito, sino que lo puedas enlazar con el negocio del día a día de tu cliente. Bueno, o sea, si es que estás atendiendo a microempresarios, si no atiendes a microempresarios, podría ser que te enlaces con el adelanto de salarios, por ejemplo, algo que esté más metido en el día a día de tu usuario, no solamente dando el crédito de forma libre. Entonces nosotros encontramos que luego de hablar con muchísimos usuarios, el producto que más impacto podía tener es ayudarlos a recibir pagos digitales, llámese con tarjetas de crédito, débito, y también, ¿por qué no?, con préstamos de nuestros mismos usuarios, así, digamos, puede ser un loop cerrado. Y por eso es que nosotros nos pusimos a conversar con muchos players de la industria, desde Visa, Mastercard y todos los procesadores que existen, y hemos definido cuál es nuestro producto, digamos, cómo se debe ver y cuáles son todas las opciones de pago que pueden tener los usuarios. Estamos terminando el desarrollo y estamos por lanzarlo. Y mira, la realidad es que con este aprendizaje yo puedo definitivamente dar fe que la experiencia de YC es invaluable. Hemos
tenemos muchos inversionistas institucionales latinoamericanos, que es un poco también el perfil del inversionista. En Latinoamérica empujamos mucho lo que es la motivación. Y esto está buenísimo porque te sientes que tienes un grupo de aliados que te va a ayudar a empujar, digamos, la decisión que hayas tomado, y te van a seguir motivando y te van a contactar con todo el mundo, son súper proactivos. Pero por otro lado tenemos la experiencia de inversionistas americanos, que no solo es Y Combinator, ya tenemos otros inversionistas de por allá que son muy, muy ácidos en el feedback que te dan. Y eso está muy bueno, me hace recordar las épocas de McKinsey, de feedback, compañía muy americana, y que está muy bueno, porque, digamos, sumando ambos, y creo que eso es vital para una compañía latinoamericana, intenta de tener inversionistas tanto locales como americanos o europeos, como nosotros también ya tenemos, nos han permitido tomar esta decisión, por ejemplo, de que teníamos que empezar a diversificar nuestro producto, de tener una propuesta de valor más sólida y no solo quedarnos en lo que nos está generando la gallina de huevos de oro, que realmente nos está generando muy buenos ingresos, pero la propuesta de valor no es tan sólida como ahora con un medio de pago. De hecho, si me permites, yo le daría hasta una recomendación a cualquier emprendedor que está pensando en sacar un negocio o una compañía de tecnología, que postulen a Y Combinator, inclusive antes de que tengan nada de tracción. Lo que más importa realmente es el equipo que traen a la mesa y digamos, que hacen una postulación bastante agresiva, que hagan una impecable entrevista, pero, digamos, no se preocupen tanto del hecho de tener ingresos o no tracción, porque el 70% de las empresas que entran al batch no tienen ingresos. Y es lo normal. Nosotros, de hecho, somos de los pocos locos que estamos tan avanzados, con una tracción de casi $1 millón de ventas anualizadas. Somos rarísimos. Y la gran mayoría, más bien, está aprovechando mucho porque están aprendiendo en 3 meses lo que nosotros nos tomó aprender como 1 año. Y los contactos que tienes, hay muchísimos inversionistas que están detrás de compañías de esa etapa. Así que, no, sí, o sea, es gigante el valor que te trae Y Combinator. Sí, claro. ¿Y cómo has visto un poquito a los inversionistas internacionales, tú que estás en YC? Porque el año pasado Latinoamérica se puso muy de moda, los últimos 2 años, y se vio un boom, ¿no?, de inversionistas internacionales invirtiendo en startups de Latinoamérica. Creo que sigue habiendo mucho apetito, pero pues en general ya no es como el año pasado, ¿no?, que se invirtió en todo. ¿Cómo ha sido tu experiencia con inversionistas internacionales? ¿Ves todavía mucho apetito por Latinoamérica y por préstamos, que es un negocio difícil? Miren, la verdad es que no nos podemos quejar en Latinoamérica porque hace 3 años, o sea, estamos mucho mejor que hace 3 años. Quizás el año pasado sí algunos decían que estaban regalando dinero a cualquiera y bueno, sí, pues puede ser. Lo que les puedo decir a todos es que hay que concentrarse en su producto, tienes que tener tu crecimiento y sobre todo tienes que tener unit economics racionales. Ya no se puede hablar de hypergrowth y esto es algo que hay que tener mucho, mucho cuidado, porque, digamos, inclusive en Cashin tenemos personas que han venido de compañías que se dedicaron a hacer hypergrowth por mucho tiempo en Latinoamérica y que eso fue lo único que les enseñaron. Digamos, a crecimiento a toda costa, sin preocuparse mucho de las formas y que después vamos a arreglarlo. Eso es algo que hoy en día ya no te lo pasan los inversionistas, te están pidiendo todos, oye, ¿cómo son tus márgenes? ¿Cuál es tu net revenue retention? Etcétera. Entonces, no se trata de crecer a toda costa, eso es una cosa que el mindset ya cambió y si no te adaptas, está frito. Así que, mira, yo creo que el momento está buenísimo y sobre todo para aquellos que hemos tenido esta experiencia de hacer negocios viables. A mí, de hecho, lo que quizás no me dejaba dormir a veces en la época de Easy Taxi es que me molestaba, que obviamente hacías la matemática de los precios que ofrecían nuestros competidores y no eran viables, sencillamente no eran viables. Entonces, claro, estaban subvencionando el negocio.
ahora ya no puedes hacer eso. Entonces, nada, es cuestión de hacer un negocio que realmente va a ser negocio, que va a hacer que generes un impacto en la sociedad, pero que también le traigas un retorno a tus inversionistas, porque pucha, para eso están invirtiendo en ti. Sí, claro, y creo que como tú dices, no hay nada mejor, no hay nada más sexy que tener unit economics sanos y estar generando mucho dinero. Incluso si eres las épocas en las que se favorece el crecimiento, pues siempre tener un negocio sano a largo plazo te va a ser bueno, ¿no? Vas a necesitar menos capital y vas a poder crecer muy bien. Correcto. Y me gusta lo que decías de YC, de aplicar. Siento que en Latinoamérica a veces nos da un poquito de miedo yo he hablado con emprendedores que les digo que apliquen a YC y me dicen, no, es que todavía no estamos listos, queremos un poquito más, no sé qué. Y es muy cierto lo que dices, ¿no? El 70% tenían menos de $100 de revenue. Y creo que el 50 y tantos por ciento cero de revenue. Y hay muchas personas que aplican con una idea, ¿no? Lo más importante es el equipo y creo que nunca es muy temprano para aplicar y para empezar a construir. Sobre todo, pues mientras más temprano mejor, ¿no? Porque vas a tener un partner que te va a ayudar a aprender más rápido. Sí, mira, o sea, hay que entender también que solamente el 1% pasa. O sea, Ah, es claro. Pero súper que te rígido. digan que no, O sea, no te va a afectar. no, no, y la gran mayoría de compañías aplican varias veces. Nosotros no fue la primera vez que hemos aplicado. Y esa es la realidad. La gran mayoría lo hacen varias. Lo que yo definitivamente recomiendo es que no necesitas, o sea, no necesitas salir. Si es que estás en un buen lugar, por ejemplo, para mí el mejor path para emprender y también que más puntos te va a sumar para Y Combinator es, oye, trabaja en cualquier startup de tu país o de la región, o ahora con el trabajo remoto puede ser de cualquier parte del mundo, aprende un montón y intenta llevar eso también a tus conocimientos de la aplicación, que has aprendido de donde sea que estés, para que tú ahora seas el que va a lanzar algo. Por ejemplo, se habla mucho de la Rapimafia de Colombia, que hay muchísimas compañías que aprendieron no sé qué cosas en Rappi que son súper valiosas para que ahora ellos lancen su negocio y así siguen creciendo. Y lo mismo puede ser con cualquier otra startup. De hecho, no se habla mucho de la Easy Mafia, pero porque prácticamente se agotó hace mucho tiempo, pero casi todos los country managers que conozco de Easy Taxi han lanzado sus propias startups también y nos mantenemos muy conectados. Entonces, una cosa que te ayuda mucho en la realidad es haber aprendido de alguna startup en la que trabajaste y eso está muy valorado por los fondos y definitivamente también por YC. Entonces, yo te diría, si estás cómodo, estás contento en un sitio, tienes una idea de negocio, postula a Y Combinator cuanto antes, aprende, no pasa nada si es que te dicen que no ahora, no tiene memoria organizacional y más bien creo que al revés. Sí es bueno que hayas postulado más de una vez. Entonces, lo recomiendo y recién cuando tengas el go, inmediatamente le agradeces al founder que te contrató, él va a estar encantado de ayudarte en tu transición hacia Y Combinator. Es un orgullo para cualquier founder tener alguien en su equipo que se va a YC. Así que sí, o sea, ese para mí es el camino perfecto. Totalmente. Y eso que dices de trabajar en una startup antes es muy bueno y es muy valioso. Creo que es la mejor escuela que puedes tener. Y hablando un poquito del crecimiento internacional, porque ustedes empezaron en Perú y Perú es una economía pues, relativamente chica, ¿no? Si lo comparas con otros países, no digo que no pueda ser un unicornio solo en Perú, pero pues va a ser más difícil, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes y qué han pensado acerca de expandirse a otros países y cuál es la estrategia que están siguiendo? Sí, mira, hay varias particularidades de Perú que, mira, yo siempre digo que Perú es un mercado muy libre, es casi que no sé cómo se llama, como cuando no hay la mano negra en economía 101, o sea, donde el gobierno prácticamente no interfiere, como te conté, desde los taxis, ¿no? O sea, cualquiera puede dar un sticker y es taxi. Lo mismo ocurre a nivel financiero. Tú en Perú puedes tener una cuenta bancaria en dólares sin ningún problema. Y yo sé que eso en varios países de Latinoamérica no es viable y me sorprendía. O sea, cuando me fui a estudiar a México, me acuerdo el dolor de cabeza que era llevar dólares para poder subvencionar mi estadía por allá. Y lo mismo pasa en Colombia. En Colombia tampoco puedes tener dólares fácilmente. Hay muchas cosas que se pueden aprender de Perú como un mercado libre,
donde prácticamente te dicen, oye, así debería ser si es que no hubiesen trabas burocráticas. Y ese es el caso del taxi. De hecho, hay una compañía que no se habla mucho, pero yo creo que finalmente va a ser uno de los grandes dominadores de la industria, si ya no lo es en ride hailing, que se llama InDriver. Yo los detecté y me encantó su modelo porque hacían que el taxista y el, y el- y la persona que va a tomar el taxi, el usuario, negocien el precio, que es una cosa que se daba en la calle cuando te conté que levantas la mano y negocias con cada uno. Bueno, o sea, InDriver te refleja eso y InDriver creo que es la aplicación más utilizada en las ciudades que no son las capitales de Latinoamérica. Entonces, lo que quiero decir con esto es, en Perú tú puedes aprender muchísimo de cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, para el medio de pago sabemos cómo es que realmente se maneja la comisión de la venta digamos, que te cobran los networks. Entonces sabemos cómo negocia un vendedor con un cliente final y eso es algo que tenemos que ayudarlo en el producto y reflejarlo en ese sentido. Sabemos cómo funcionan los préstamos en un mercado prácticamente desregulado, cuáles son las tasas que reflejan la realidad. Perú es un mercado muy bueno para aprender y que también es muy parecido, siempre yo digo, a México, al menos para mí Lima es idéntico a México DF, bueno, con la diferencia de que uno está frente al mar y que México DF tiene creo que 4 veces la cantidad de habitantes, pero son idénticos en la cultura. Lo mismo me pasa bastante cuando veo Colombia. Son muy parecidos en culturas, entonces los problemas son muy similares, sobre todo en el segmento informal al que apuntamos nosotros. En Perú el 70% de la población es informal y 20% de ellos se dedican a un negocio independiente. Entonces, estamos hablando prácticamente que el 10% de la población peruana tiene un negocio, digamos, de algún tipo. Y de hecho son muy resilientes. Esto es un tema que a mí también me ha chocado. Históricamente, a mí me dio miedo cuando sacamos al primer presidente, que si es que alguien conoce un poco de la realidad peruana, en los últimos 5 años hemos sacado 5 presidentes, o sea, sacamos uno en promedio al año, y no sabemos cuánto nos va a durar el actual. La realidad es que no pasó nada en la economía del peruano de a pie. ¿Y por qué es eso? Es porque es informal, es muy resiliente. Si es que su negocio ya deja de ser rentable en un día, al día siguiente hace otro negocio y no pasó nada. Entonces, yo creo que en Latinoamérica eso es bastante similar. Yo me imagino que si tú conoces a alguien en México que vende tacos, si es que por algún motivo cambia digamos, la disposición o ya no puede vender tacos en un distrito o se cambia de distrito o pasa a vender de la noche para la mañana, pasa a vender cases para celulares porque encuentra que es más rentable y no pasa nada, sigue siendo un microemprendedor. Eso es como que un aprendizaje que me estoy llevando yo. Sí, total. La economía en general es muy resiliente, sobre todo la parte informal. Y también es curioso eso, lo que decías, que se parecen mucho. Yo veo muy similares, pues Perú, Colombia y México, ¿no? Digo, en general Latinoamérica se parece, pero aquí sobre todo, pues estas grandes capitales, ¿no? Que son las megaciudades y que gran parte de la economía está concentrado en una sola ciudad, ¿no? Sí, sí, Que hay una también particularidad de Colombia que no está tan concentrado, tienes 3 grandes ciudades, pero sí son muy parecidas igual. es una gran ventaja para ciertos tipos de modelos de negocio. Por ejemplo, no sé, pues justo ride hailing, si atacas Lima, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, pues cubres gran parte de Spanish Speaking Latam solamente atacando las capitales, ¿no? Y a veces no es necesario pues, atacar pues, ciudades más pequeñas. Digo, depende el modelo de negocio y demás. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, es que hay una distancia diametral entre la ciudad principal, en el caso de Perú, que tiene 10 millones, más de 10 millones de habitantes, y la segunda ciudad, que es Arequipa, que tiene 1,5 aproximadamente, o sea, 10 veces. Te decía en el caso particular de Colombia que no es tan así porque tienes Bogotá, Medellín y Cali, pero bueno, y en México tienes muchas ciudades también de varios millones de habitantes, pero claro, la distancia es diametral comparado a Ciudad de México, que tiene, que entiendo, como más de 36.000 millones, perdón, de habitantes. Sí, pues como 25, creo, ya ni sé, luego el área alrededor y es un monstruo.
Claro, es que la parte de los alrededores, siempre juegan ustedes con eso. Una parte es el DF, el centro, y otro los alrededores, que ya está todo conectado, ¿no? Sí, todo es una gran ciudad. Justo estaba hablando con un amigo que es de Eslovenia el otro día y me decía, él vive aquí ya muchos años, y me decía que su familia vino a visitar. Me decía, es que es impresionante porque yo allá en 2 horas estoy en Italia, en 2 horas estoy en Croacia y creo que en Alemania, no me acuerdo en dónde. Y decía, y aquí en 2 horas sigo en Ciudad de México. O sea, ni siquiera salgo de la ciudad. Claro. Pues vamos a pasar a las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras, cortas, largas o como sea. ¿Cuál es algún libro que te guste recomendar? Ok, tengo dos libros para dos etapas de la vida. Eh, Hablando primero de cuando yo era pequeño, me leí Padre Rico, Padre Pobre cuando tenía 12 años y eso me cambió por completo la percepción de cómo funcionaba la economía y es muy fácil de entender. Desde ese entonces he llenado mi vida de activos en vez de pasivos o gastos. Y sí, es un libro que yo recomiendo a cualquiera, no tienes que ser un niño, pero literal un niño lo puede leer y a mí me cambió la vida. De ahí el libro que hoy en día me sirve muchísimo, inclusive para la compañía, es Predictably Rational de Dan Ariely, es el padre de Behavioral Science. Adicional a este libro inclusive tiene muchas enseñanzas. Por ejemplo, que los seres humanos no tenemos problemas en defraudar a empresas o a personas que no conocemos, pero sí nos afecta perjudicar a alguien conocido. Entonces nosotros de hecho aplicamos eso muchísimo en la compañía porque si es que alguien va a dejar de pagar la Cashin quizás no le importa porque es una compañía, pero si es que nosotros le dejamos bien claro que si es que nos deja de pagar a nosotros está perjudicando a un amigo suyo en su red, ahí sí es que siente ese dolor y esa responsabilidad por no defraudar. Claro, buenísimo. Y más si está haciendo préstamos tan pequeños, ¿no? Que mencionaste que eran $12 con lo que empezaron. Pues para una empresa es muy difícil, ¿no? Hacer cobranza de este tipo de préstamos. ¿Tienes algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente? Am, sí, mira, una de las cosas que yo aprendí es que tengo, sobre todo ahora que mi agenda es pública, porque hoy en día cualquier, digamos, tengo tantas intros con compañías o fondos que he aprendido a bloquear espacios en mi agenda para temas personales. Por ejemplo, a mí me gusta surfear. Yo en la pandemia me mudé a la playa, pero ahora con la velocidad de las cosas y Calendly que no deja de agendarme intros, necesito bloquear espacios para asegurarme que logro el mínimo de tiempo haciendo lo que me gusta. Y por suerte también este es un hobby que es saludable y desestresante. ¿A qué playa te mudaste? A Punta Hermosa es una playa que está a 30 minutos al sur de Lima, así que en cualquier momento igual voy a la ciudad. Pero nada, es muy bonito, es otra vida, es una vida de pueblo y cerquísima a la ciudad. Tengo muchísimos amigos ahí porque de chico yo me mudaba todo el verano me mudaba con mi abuela a la playa y es el lugar que más me gusta probablemente en el planeta. Y, y no, ahora hay mucha gente también que por la pandemia decidió ir para allá, entonces hay partidos de fútbol todas las noches, está súper cool y tiene una cultura de surf impresionante. De Punta Hermosa han salido la mayoría de nuestros campeones mundiales, porque Perú, a pesar de que no seamos potencia jugando fútbol, sí somos potencia en el surf. Y inclusive hay hasta monumentos a surfistas en Punta Hermosa. Súper bien, no sabía, no soy tan surfer, pero si algún día voy para allá, voy a tener que animarme a surfear. Sí, es muy fácil. En tu primera clase ya te paras, en serio. Yo aprendí hace poco, tampoco es que lo hacía de chico. Va, buenísimo. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos? Am, sí, mira, acá les puedo contar una anécdota muy divertida. En Easy Taxi nosotros diseñamos un seguro de salud familiar a la medida de los conductores y que nos tomó como 6 meses entre encontrar al partner, diseñarlo, poder implementarlo. Y la noche anterior que estábamos a punto de lanzarlo,
José Manuel, mi socio, me dijo, Cris, ¿estás seguro que los taxistas quieren el seguro? Pasa que él tiene una visión mucho mejor del mercado. Él siempre ha estado bastante más cerca a los usuarios. Y yo le dije, pues claro, o sea, ¿cómo no van a querer darle la tranquilidad a sus familias? O sea, esto es perfecto para el taxista, no sé, el padre de familia, que la mayoría eran padres de familias. Y en eso, Tex, bueno, José Manuel me dijo, ya, déjame hacer una encuesta inmediata en este momento. Inclusive me contó de un MVP que él tenía para hacer encuestas inmediatas que yo ni me había enterado, y lo decidió utilizar por primera vez por emergencia. Me dijo, ya, vamos a ver qué pasa, quiero saber qué opinan los conductores. Entonces, con los $5 mensuales que nos costaba ese seguro por cada conductor, les preguntó, ¿qué prefieren? ¿El seguro, un campeonato de fútbol, los $5 para ti mismo o un sorteo cada mes, digamos, del dinero acumulado? Bueno, al final ganaron los $5. La gente prefería $5 a un seguro, y lo que estaba de cerca era el campeonato de fútbol, y de súper lejos estaba el seguro. Entonces, para mí es como que, pucha, claramente no puedes armar un producto pensando en tu usuario perfecto, tu usuario ideal, imaginario, sino que tienes que escucharlos. Tienes que, o sea, no te queda otra, porque si no, claro, el seguro, o sea, para mí era el producto perfecto, y que yo me estaba ya imaginando los conductores hablando por la radio, contento que Easy Taxi les dio un seguro. No les iba ni interesar. Entonces sí, ese es un aprendizaje importante. Qué interesante. Y sí, lo más importante es hablar con los usuarios. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? Sí, bueno, yo creo que el siempre entregar productos haciendo pequeños cambios, un cambio a la vez, nunca hacerlo de golpe. De hecho, esto va muy de la mano con la teoría Agile, porque si haces un cambio pequeño primero, tipo MVP, y evalúas el desempeño, es mucho más fácil encontrar el siguiente, digamos, una siguiente mejor entrega, que puede ser cada semana, por ejemplo. Y así es como vas llegando a un producto bastante completo y robusto. En cambio, si es que tú te dedicas no sé, te demoras meses armando el producto completo, perfecto, y lo lanzas de golpe, lo más probable es que vas a fallar en el product market fit, y te va a tomar muchísimo tiempo entender qué es lo que no funciona, y por otro lado, luego cambiar algo que se programó hace mucho tiempo es mucho más costoso que arreglar algo que se va entregando pasitos, pasito a pasito cada semana, ¿no? Sí, de acuerdo. Por último, si a lo largo de esta vida pues has tenido una carrera ya de bastantes años, si pudieras quedarte con dos aprendizajes, ¿qué aprendizajes te gustaría transmitirle a una persona que va a empezar a emprender? Para alguien que recién empieza, yo recomiendo definitivamente llevar un curso que yo llevé en Coursera hace mucho tiempo, de la Universidad de Maryland, que es Launching an Innovative Business. Es gratis. Si quieres, puedes certificarte pagando, creo que $50, era lo que costaba en su momento, no sé ahora. Y te da el panorama completo de cómo funciona una startup. De hecho, yo me demoré en hacerlo, creo que recién lo hice cuando estaba en mi segundo año en Easy Taxi, y eso me abrió la cabeza para entender, ok, así es como funciona, así es como se arma una startup, las etapas, el funding. Eso es para mí fue súper valioso hacerlo, así que se lo recomiendo a cualquiera que esté empezando en este momento. Y de ahí el segundo es, anda con una aceleradora. El valor que te traen es gigante. Y yo trabajé en nuestro primer aceleradora, porque aparte de Y Combinator, primero estuvimos con Newtopia. Newtopia, si bien no se vende como aceleradora, te da todo el valor de una aceleradora, es más como un catalizador, pero tiene su programa donde te enseñan un montón y te exponen al mundo. Así que sí, yo recomiendo, para alguien que recién empieza, primero llévate este curso, y segundo, postula a alguna de las aceleradoras, al que más te guste. No está nada mal apuntar alto. Puedes, o sea, para mí una cosa que no es chiste, para mí el YC de Latinoamérica es Newtopia, está en ese camino, y trae muchísimo valor, así que ya puedes apuntar
por acá alto en Latinoamérica con Utopia, o puedes irte digamos, a lo más alto al norte con Y Combinator, pero dale, anímate. Sí, de acuerdo en que Newtopia está haciendo bien las cosas. Y también hay varias aceleradoras locales, muy buenas, ¿no? 500 Startups, Latitude y algunas otras. Sí, 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 hay muchas. Este, Cristóbal, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien platicando contigo y aprendiendo más. La verdad es que me impresiona mucho cómo han construido el modelo de negocio y cómo están logrando pues hacer del crédito algo mucho más accesible en Latinoamérica. Buenísimo. Nada, muchas gracias, ha sido un gusto. Cashin es una gran empresa y aunque los microcréditos son un negocio complicado, hay una gran oportunidad y pueden tener un impacto muy positivo en la región. Como siempre, gracias por calificarnos con 5 estrellas en Spotify y espero que te gusten los próximos episodios. 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 Te gusten